Amigos estudiantes, amigos amantes de la literatura, hoy vamos a hablar de otra obra inmortal de la literatura universal. La vez pasada hablamos de la primera obra de ese gran autor Homero, griego. Hoy vamos a hablar de su segunda obra, que también es una obra épica, una epopeya, que hoy todavía tiene vigencia esta maravillosa obra. Ya habíamos dicho que Homero es un griego. Algunos dicen que no existió, otros dicen que era ciego. De todas maneras, ya quedó como autor de estas dos monumentales obras. La Odisea habla de las aventuras de un gladiador griego que estuvo en la guerra de Troya durante 10 años. Su nombre, Odiseo. Por eso la obra se llama La Odisea, porque es como el canto de Odiseo. Los latinos, los romanos, le cambiaron el nombre. Ustedes saben que los romanos tomaron la mitología griega, cambiaron el nombre de los dioses, y a Odiseo lo llaman los romanos Ulises. Entonces, Ulises y Odiseo son la misma persona. La Odisea es una obra monumental. Está escrita en 24 cantos, 24 rapsodias, y se dice que se escribió en el siglo VIII antes de Cristo. Se divide en 3 partes. La telemaquia, que es como el sufrimiento que tiene la esposa y el hijo de Odiseo. Recordemos que duró 10 años en la guerra y dura 10 años en volver a su patria. Es decir, una ausencia de 20 años, y el sufrimiento de su hijo, que había quedado pequeñito, y el de su esposa, hermosa, reina de Ítaca, pues Homero lo llama la telemaquia. La segunda parte es el regreso de Odiseo a su tierra, donde él era el rey, Ítaca. El regreso de Odiseo. Y la tercera parte se llama la venganza de Odiseo. Ya veremos cada una de estas partes un poco más desglosadas. Telémaco sufre porque no conoce a su padre, prácticamente. Cuando su padre se fue para la guerra de Troya, él quedó demasiado niño, muy niño, en la ciudad de Ítaca, a la suerte de su madre, de sus abuelos. Y entonces la guerra ya había pasado, y muchos griegos con sus naves ya habían llegado a Grecia, pero su papá no llegaba. La Penélope, su esposa, le dice al hijo: bueno, hijo, ve y busca a tu padre. Coge una nave y se va a buscar al rey Néstor, que había estado en la guerra de Troya. Le dice: mi papá. Dice: su papá está vivo, pero yo no sé. ¿Por qué no va y habla con Agamenón? Recuerden que Agamenón es el jefe de los ejércitos. Perdón, vaya y habla con Menelao. Agamenón estaba muerto. Vaya y habla con Menelao y su esposa Helena, que se la había traído de Troya, que había sido raptada. Ve y habla con ellos. Telémaco va, habla con Menelao, con Helena, y le pregunta por Odiseo, su padre. Y le dicen: él está vivo, pero creo tal vez que está demorado porque ha sido detenido. Bueno, pero no le dan indicios reales de nada. Y ellos siguen sufriendo. Eso es la primera parte, el sufrimiento de 20 años de su hijo y de su madre. La segunda parte es el regreso de Ulises, de Odiseo. Odiseo llega a una isla donde Alcinoo es el rey. Llega solo. Y le preguntan: ¿pero qué pasó? Dice: no, todos mis hombres murieron en estas aventuras. ¿Cómo que murieron? Sí, murieron todos. Yo voy a Ítaca, no tengo nada. Es bien acogido, le dan su banquete, lo atienden muy bien. La hija de Alcinoo se enamora de él, pero él no le hace caso porque él iba a buscar a su bella esposa Penélope, que hacía 20 años le había dejado en Ítaca. Y le cuenta, le dice: ¿qué pasó con usted? Y entonces él empieza a contar su regreso y cuenta la guerra de Troya,
cuenta su historia y dice, no, yo me vine con mis hombres después de la guerra y llegué a una isla donde había unos hombres que eran los lotófagos. Lotófagos son los que comen loto. Loto es una planta. Y esa planta, el que se la tome, olvida su historia y no vuelve a su casa. Yo no la tomé. Era como una droga, era como un narcótico. Ahí pierde 7 hombres que se emborrachan y toman la droga. Dice, y mire, continué viajando y viajando, y el dios Poseidón me perseguía. A él lo defendía Atenea, pero lo maltrataba Poseidón, el dios de los mares. Y llega a la isla de una bruja, Circe, pero es una mujer hermosísima, linda. Y llega y ella se enamora de Odiseo. Y tenía un poder especial, que era que convertía a los hombres en cerdos. Y le dice, inclusive le convierte a unos, si usted se va, si usted me deja, le convierto a todos sus hombres en cerdos, en marranos. Y entonces a Odiseo le toca sacrificarse con esa bella mujer e ir hasta la cama, satisfacerla sexualmente para no perder a sus hombres. Pero sigue pensando en Penélope, en su esposa. La fidelidad, aunque haya cometido estas aventurillas, dura 1 año en la isla de Circe. Y cuando se va, Circe lo lleva casi hasta la puerta del Hades. Él va al infierno. Y llega al infierno y habla con Tiresias, un ciego, que era una especie de predestinador, era un profeta. Y Tiresias le dice, usted va a tener muchos problemas para llegar a su patria. Y así fue. Y allí encuentra las almas de Aquiles, las almas de muchos de los muertos que él vio caer en su lucha contra los troyanos. Llora por ellos, pero sale del infierno y continúa su odisea, digamos así, su martirio. Cuando van viajando, tiene otra aventura increíble. Empiezan a oír unos cantos, y eran unas sirenas encantadas que cantaban y atraían a los hombres y los mataban. Entonces él le dice a sus hombres, métanse un copo de cera en los oídos para que no escuchen el canto de esas sirenas. Y a mí no me voy a poner la cera en los oídos, sino que me amarran al mástil del barco. Y yo no me dejo llevar por el canto de las sirenas. Y así lo hacen sus hombres. Lo encadenan prácticamente al mástil y logra pasar esa terrible aventura. Pelea con unos monstruos de 7 cabezas. Y una de las aventuras más apasionantes de la Odisea es cuando llega a la isla donde está Polifemo, están los cíclopes. Quedan los cíclopes, unos hombres inmensos que tenían un solo ojo en la frente, pero eran gigantes y comían carne humana, eran caníbales. Y él entra a la cueva donde está Polifemo, que era como el jefe de los cíclopes. Pero aquí se nota la astucia, porque Homero nos va diciendo que él va saliendo de todas sus aventuras no tanto por la fuerza, sino por su astucia, su inteligencia, y que a veces vale más que la fuerza bruta. Polifemo los mete a una cueva y él se sienta en la entrada, de tal manera que no podían salir. Odiseo encuentra vid, encuentra uvas, y le dice a sus hombres, vamos a machacar las uvas y vamos a hacer vino. Y hacen grandes cantidades de vino. Y entonces se le acerca con unas jarras enormes a Polifemo, al monstruo, y le dice, ¿por qué no tomas vino? Y le da una jarra inmensa, y Polifemo empieza a tomar ese vino, y le parece agradable.
rico. Y le dice, dame más. Y le da más. Y Polifemo se emborracha. Se emborracha, pero hablan. ¿Y tú quién eres? Le pregunta el monstruo a Odiseo. Le dice, yo soy nadie. Yo me llamo Nadie. Bueno, el monstruo se cae, semejante monumento de hombre se cae. Y Odiseo le dice a sus hombres que corten un árbol grande y hacen como un lápiz, le sacan punta y lo ponen al fuego. Y cuando está en ignición, cuando está candente, se lo meten por el ojo a Polifemo y lo dejan ciego, lógicamente. Y Polifemo empieza a gritar, y los compañeros que estaban lejos en el mar le decían, ¿qué le pasó? ¿Quién lo atacó? Y él decía, nadie me atacó. Ese era el nombre que astutamente le había puesto Odiseo. Y como decía que nadie lo atacó, pues no vinieron. Y ellos salen en unas ovejas, por debajo de las ovejas, que unas ovejas inmensas se colocan por debajo y van saliendo de la isla. Esta es una de las famosas aventuras de Odiseo. Luego llega a otra isla donde había una mujer bellísima. Se llamaba Calipso. Y allí es donde más se demora. De los 10 años que dura para llegar a su patria después de la guerra, 7 lo tiene encerrado Calipso. Y era una mujer también bellísima, hermosísima, y a él le tocaba hacer el amor con ella y complacerla, con tal de que no matara a sus hombres y con tal de que lo dejara salir, y lo tiene encarcelado. Hasta que Atenea le dice a Zeus, suéltenlo, ayúdenlo. Y él puede irse de la isla de Calipso. Luego Poseidón, el dios de los mares, le manda una ventisca impresionante y mueren todos los hombres, menos él. Y ahí es cuando estábamos, lo que decíamos al principio, en el reino de Antinoo, y le cuenta que él va para Ítaca, para su pueblo. Pero lo que él no sabía era que en su pueblo muchos pretendientes habían llegado a usurparle el reino y a enamorar a la hermosa Penélope. Era una mujer también hermosísima, la reina de Ítaca, la esposa de Odiseo. Y le decían, tú tienes que casarte. Le dañan el reino, decían, no, yo no me caso porque mi esposo está vivo. Ella mantuvo la esperanza de que él está vivo. Ya no aguanta más la presión. Y les dice, bueno, vamos a ver, como no ha llegado mi esposo, yo voy a tejer un chal, un abrigo. Y si termino de tejerlo y no ha llegado mi esposo, me caso con uno de ustedes. Y era tanto el amor que le tenía a Odiseo, que se dice que ella todo el día bordaba haciendo el chal y por la noche lo destejía para que pasara más tiempo a ver si llegaba su esposo. Pero no, termina, le dicen, bueno, se van a, ahora sí. Le dice, bueno, yo quiero casarme con una de ustedes, pero les voy a poner una prueba. Yo les voy a dar un arco de mi esposo. Ustedes tendrán que templarlo y lanzar la flecha, y el que la meta por 10 hachas, los huecos del hacha, una especie de anillos que tienen, si usted, el que lo meta por ahí, con ese me caso. Y estaban en eso cuando llega Ulises a su pueblo, Odiseo. Nadie lo conocía hasta que de pronto reencuentra con el hijo y le dice, yo soy Odiseo, yo soy tu padre. El primero que lo reconoce es el perro, Argos. Por eso dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, que no olvida, porque el perrito mueve la cola y se acuerda de su amo. Pero llega disfrazado de mendigo, lleva como un pobre y miserable mendigo, pide comida, lo maltratan, le pegan. Y él le dice al hijo, le cuenta todo lo que le ha pasado a su mamá y a él. Y él llega a la plaza donde están feriando a su mujer. Pero ninguno de los contrincantes, ninguno de los competidores era capaz de templar el arco.
Él lo humillan, pide que lo dejen concursar y lo dejan concursar riéndose. Y él coge su arco, lo templa y lanza la flecha, y la flecha pasa por los anillas esas y gana el concurso. Se siente, Penélope en un momento se siente pues como conmovida, pero mire quién ganó. Ella no sabía que era su esposo, pero su hijo sí, ya habían preparado los ejércitos y empieza la guerra. Y Odiseo con su hijo y algunos amigos que ya estaban preparados, mata a cada uno de aquellos que usurparon a su esposa y a su reino. A uno de ellos le atraviesa la lanza por la garganta, los cuelga, después manda que laven todo, se le presenta a su esposa, que lo manda a lavar y lo reconoce, y se acuestan en el lecho nupcial, y él le dice: yo soy Odiseo. Y viene la paz otra vez de Ítaca. Esta es la Odisea, que tiene cosas importantes como para hacerle lectura crítica. Algunos autores dicen que, no sé por qué, comparan a Odiseo como con Cristo. Y miren lo que dicen: ambos hacen grandes banquetes para algo importante. Bueno, Odiseo es de familia de carpinteros. Jesús tenía familia de carpinteros. Jesús va al infierno y vuelve. Ulises va al infierno también y vuelve. Entonces, no sé por qué hacen esas comparaciones, pero habría que mirar. Ulises significa el hombre del dolor. ¿Y qué encontramos en esta obra? Tal vez lo más importante, que a veces vale más el cerebro, la astucia, que la fuerza. Y Odiseo llega y sufre tremendos problemas, pero lo salva más con la inteligencia que con la fuerza. La fidelidad, el amor inmenso entre Penélope y Odiseo, algo que hoy en este mundo moderno se está perdiendo, pero ellos 20 años sin verse y ninguno de los dos perdió la esperanza de seguir amando y de seguir encontrando. Ojalá esa fidelidad sea en todos los matrimonios para lograr la paz que se desea. Muchas gracias.